Hola, mi nombre es Elsinyaneli Segura Paniagua y soy recién egresada de la carrera de Química Farmacéutica Biológica y les hablaré acerca de algunos temas de farmacovigilancia. Primeramente, analizar la diferencia entre error de medicación y reacción adversa. Si bien la definición de un error de medicación es cualquier accidente prevenible que puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando estos pues están bajo control tanto de profesionales sanitarios como bien del paciente. Y la definición de reacción adversa es cualquier respuesta a un medicamento que sea pues nociva y no intencionada, que va a tener lugar después de la dosis aplicada normalmente en el ser humano. ¿Cuál es la diferencia? Pues el error de medicación data principalmente de la utilización inapropiada de los medicamentos. Esto pudiera referirse a que a lo mejor tanto por el personal sanitario o por el paciente no se tomen las dosis o la dosis del medicamento, la dosis adecuada. Entonces es ahí cuando pues va a haber un error de medicación. Entonces, por otro lado, la reacción adversa va a ser este daño que se va a presentar a una dosis correcta, que esta es pues la diferencia entre el error de medicación y una reacción adversa donde precisamente sí está utilizándose una dosis pues correcta. Por otro lado, las causas por las que se presenta un error de medicación van a radicar en diferentes puntos. Primeramente, hablando de problemas de comunicación o interpretación. Esto por parte de que, por ejemplo, cuando el médico receta cierto medicamento y le dice al paciente, sabes que necesitas tomártelo cada cierto tiempo, durante cierto tiempo. Entonces, muchas veces el médico o no se da a entender de manera pues adecuada, clara, y por otro lado, hay veces que el paciente no entiende también de una forma pues adecuada. Entonces aquí es cuando puede pues presentarse un error de medicación. Otro punto a analizar es de que exista una confusión o una confusión con el nombre o incluso los apellidos del paciente. Trasladándolo a un ejemplo, sería que pues en un hospital grande muchas veces un médico está a cargo pues de un número muy grande de pacientes y puede que exista una complicación de que se confunda de pacientes tanto por el nombre o por el apellido. Puede que a lo mejor haya 5 pacientes que se llamen Juan y pues haya ahí un problema, una confusión, lo que nos va a llevar pues a lo que sería un error de medicación también. Otro punto sería la confusión con los nombres de los medicamentos, que por ejemplo un médico ordene que se administre cierto medicamento y la persona que lo va a administrar haya esa confusión o que haya escuchado a lo mejor un nombre de un medicamento con otro. Entonces esto también nos va a generar un error de medicación. A su vez, también tendremos problemas con el etiquetado o envasado, o también sería la información del producto. Esto ya más propio de el laboratorio o la empresa farmacéutica que los esté pues elaborando. Puede que exista a lo mejor un error al momento de realizar el etiquetado del medicamento y que nos diga, por ejemplo, tal medicamento y que se esté tratando de otro diferente. Entonces pues también tendremos aquí un problema de medicación, de un error de medicación. A su vez también tendremos otro punto que será problemas en los equipos o en los dispositivos de dispensación, preparación o administración. Esto también propio
de lo que sería la empresa o laboratorio farmacéutico que lo esté elaborando. Muchas veces tenemos el problema de que, por ejemplo, a la hora de realizar tabletas, que la tableteadora no esté dispensando la cantidad correcta de, en este caso, tanto principio activo como los excipientes. Entonces esto también nos generaría pues un problema al momento de lo que sería la dispensación del medicamento como tal. Y por último, otro factor sería propio del factor individual, lo que pudiera, por ejemplo, tratarse de un error al preparar el medicamento. Muchas veces hay medicamentos que se tienen que preparar al momento de que se van a utilizar. Entonces muchas veces aquí ocurre un error de medicación, a lo mejor porque, por ejemplo, hay medicamentos que necesitan agitarse vigorosamente para que haya una mezcla correcta, y al no hacerse de una manera pues correcta, vamos a tener un problema de error de medicación también. Por otro lado, los errores de medicación se clasifican de acuerdo con su gravedad y se van a agrupar en diferentes secciones. Una de ellas es los errores potenciales, errores sin daño, errores con daño y por último tendremos los errores mortales. Estos a su vez se categorizan de la A a la I. Entonces teniendo en cuanto a categoría A, vamos a tener circunstancias o incidentes con capacidad de causar error, o sea, no tal que causaron un error, pero sí vamos a tener ahí de que posiblemente se presente un error de medicación. Y yéndonos hasta el otro extremo, en la categoría I, encontraremos lo que son los errores mortales, lo cual pues nos va a llevar desafortunadamente pues a la muerte del paciente. Y en cuanto al análisis de lo que es el perfil farmacoterapéutico, se define como la relación de los datos referentes a un paciente, no hablando de su tratamiento farmacológico y su evolución, realizada ahora sí que en el servicio farmacéutico, con el objetivo de hacer el seguimiento farmacológico que garantice el uso seguro y eficaz de los medicamentos, y a su vez se detecten los problemas que surjan en la farmacoterapia o el incumplimiento de la misma. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir esto? Es que el perfil farmacoterapéutico va a ser toda esa agrupación de datos del paciente y datos referentes al tratamiento en cuanto a sus padecimientos o sus enfermedades. Esto nos va a permitir tener pues un control de cómo el paciente va evolucionando a medida de que está recibiendo la farmacoterapia, y asimismo saber si se presenta un problema y poderlo atender lo más a tiempo posible. En cuanto a las características que se ven afectadas en los pacientes ancianos y en los pacientes pediátricos a nivel farmacocinético, tendremos, por ejemplo, que los adultos mayores van a presentar una prevalencia de patologías crónicas. Asimismo, la polifarmacia al tratar pues este tipo de patologías. En sí vamos a tener problemas en cuanto a que se administre un tratamiento y el paciente, en este caso pacientes de avanzada edad, tengan patologías crónicas y a su vez los medicamentos que se utilizan pues para tratarlas. Otra característica es que los neonatos van a presentar porcentaje mayor de agua total corporal y por el contrario los adultos mayores tienen menor porcentaje de agua corporal total. Lo que vamos a tener es que, por ejemplo, en el lado de los adultos mayores se va a generar una alteración en el volumen aparente de distribución. También hablando de pacientes neonatos, van a presentar sistemas enzimáticos inmaduros aún, entonces vamos a tener aquí problemas relacionados a que nos pueden generar un problema de toxicidad. Y pues eso sería todo, muchas gracias.